¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y estamos estrenando que es la emisión número 83 a través de la señal de Maya FM en el 103.5 y estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de CIPSE TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social a través de la televisión y sus diversas estaciones de radio en toda la geografía quintanarroense. También saludamos a quienes nos ven a través de las redes sociales de nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que son Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politic, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Muchas gracias por todos los mensajes que nos mandan a través de las redes sociales, cuando comentan nuestros contenidos. También nos ven en YouTube. Muchas gracias por vernos, por estar allí y por formar parte de esta propuesta de reflexión crítica acerca de estos temas que, bueno, nos tienen todavía en algunas posturas muy radicales, contrarias, opuestas, estos temas que son el feminismo, el machismo, la perspectiva de género, cuáles son los roles que nos toca a las mujeres, que les toca a los hombres, y si es verdad, si todo esto es natural y biológico. Bueno, esa es la propuesta de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, que conversemos sobre todos estos temas. En este programa te voy a platicar, vamos a empezar, bueno, pues con algunos temas muy desagradables, pero es la realidad y hay que hablar de la gravedad de la violencia que padecemos las mujeres y que ha llegado a la violencia extrema en el caso de varias de ellas, de varios feminicidios que se han cometido en Quintana Roo, en México y en varias partes de Latinoamérica. También hoy tenemos la colaboración de Fabiola Sumano en su Círculo de Sabiduría Femenina. Ella nos va a hablar del Día de la Candelaria. Y yo no sé si sabías, pero resulta que tiene varios significados y su celebración ha sido muy importante en muchas culturas de este planeta. De esto nos va a hablar Fabiola Sumano. También en las efemérides feministas te voy a contar que cada 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Además tengo dos entrevistas fabulosas que te van a gustar muchísimo. Primero conversé con la escritora Regina Reyes Heroles, quien acaba de publicar su libro Vivir como Reina, Gastar como Plebeya. En esta entrevista nos comparte 7 recomendaciones financieras para mujeres. Y también platiqué con la historiadora Angélica Vázquez del Mercado, quien desde Quintana Roo, ella radica en Quintana Roo, está planteando una manera diferente de conocer la historia, y esto es a través de las charlas presenciales y en línea que se llaman Café con Historia. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Bueno, como te decía, vamos a empezar con algunas noticias terribles, pero que es importante que se sepa, que se visibilicen las circunstancias y quiénes fueron estas mujeres asesinadas. Primero te voy a platicar de una joven de 23 años que fue atacada por quien fuera su pareja sentimental, un joven de 24 años llamado Usmat, quien le roció ácido en la cara. Este es un ataque frecuente de hombres a mujeres y se considera una violencia de género porque quiere desfigurar, lastimar el rostro, en este caso de su pareja. Y entonces este sujeto quedó vinculado a proceso por las autoridades por tentativa de feminicidio. Ácido muriático le arrojó. Esto fue en un fraccionamiento de Cancún. Los elementos de la Guardia Nacional que patrullaban la zona se acercaron para auxiliar a la víctima, misma que fue valorada por los paramédicos y después llevada al Hospital de Especialidades del Seguro Social. Y el grupo especializado en atención a la violencia familiar y de género también llegaron al lugar para confirmar que
se trataba de violencia de género. Aseguraron a este sujeto, Josmar, y fue trasladado a las instalaciones de seguridad pública. Afortunadamente está ya tras las rejas por tentativa de feminicidio. Esperemos que la Fiscalía haga todo el trabajo que tiene que hacer de manera justa y responsable para que no quede libre en el proceso. Bueno, también te voy a contar de otro caso terrible y alarmante de Valentina Tres Palacios, una DJ que fue asesinada por el estadounidense John Paulus. Por supuesto, ahorita está este sujeto en manos de la justicia, es sospechoso del feminicidio, pero todo apunta a que él es el responsable. Este cuate había estado en la capital de Colombia rentando un departamento cuando estaba visitando también a la DJ Valentina Tres Palacios, cuando la asesinó. Y de acuerdo con información divulgada por uno de los diarios de Colombia, El Tiempo, se sabe, una empleada del edificio donde este sujeto se estaba hospedando habría declarado que el estadounidense John Paulus fue la última persona que entró al departamento donde Valentina habría sido asesinada. En su declaración y de acuerdo con esta persona, que se identificó con el nombre de Ennis, confirmó que este estadounidense John Paulus ingresó a la vivienda. Imagínate qué terrible que la asesina y después la arroja a un bote de basura. Las camas estaban extendidas cuando la policía entró y encontraron indicios de violencia, indicios de cómo había asesinado este sujeto a la DJ colombiana Valentina. Bueno, pero ahí no para la cosa. En los últimos días también la TikToker peruana Marilyn Martínez fue asesinada por su esposo, por su pareja, y lo hizo delante de sus hijos. Y al parecer el cuate además de que seguramente ya sufría otros tipos de violencia y todas estos pretextos que pueden poner los asesinos, que porque sienten celos asesinan a una mujer, eso ya sabemos que no es atribuible, que los hombres tienen que aprender a superar, a resolver sus frustraciones y a resolver todas sus emociones, no a través de la violencia. Este cuate cometió este terrible asesinato delante de su propio hijo. Bueno, Marilyn Martínez ya tenía más de 500,000 de seguidores en TikTok. Allí compartía sus rutinas de ejercicios, videos bailando. En algunos de esos videos se veía a su esposo, también se veía a su hijo. Bueno, pues este cuate decidió asesinarla. Es un feminicidio y él está confeso. Alexander Israel Pinedo Barro es el asesino de esta joven de 29 años. Deja a este niño huérfano y además imagínate con este trauma espantoso de haber visto que este asesino mata a su mamá. Y la atacó cuando se encontraba en la habitación con un cuchillo, con el cuchillo de la cocina. Esperemos también que la justicia haga lo que tiene que hacer y que estos crímenes son atribuibles a esta falta de capacidad de resolver sus frustraciones, sus rencores. O sea, vayan a terapia, hombres, de verdad, porque no pueden seguir justificando con tonterías como los celos, el asesinato de las mujeres. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y ahora vamos a escuchar a Fabiola Sumano en su Círculo de Sabiduría Femenina y su aportación acerca del Día de la Candelaria. Vamos con ella. Hola, soy Fabiola Sumano. Yo les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y sin tanto rollo de la celebración de la Candelaria. Es un portal de luz y es la celebración del fuego. En la tradición celta es la celebración de la fertilidad. El ritual de la fertilidad es una renovación y una purificación para recibir de una manera
muy positiva y estar preparados y listos para recibir la primavera. Y para hacer más cálida esta celebración, yo les invito a encender una vela. En la antigüedad se encendían fuegos, grandes fuegos, donde se danzaba alrededor del fuego, se cantaba, eran unos círculos muy amorosos, donde alrededor del fuego se transmutaban las energías, se contactaba con la energía de la luz, de la creación, de la purificación, de la renovación. Y también en estas costumbres ancestrales se limpiaba la casa físicamente y energéticamente para que la casa estuviera lista y para recibir las nuevas frecuencias y las nuevas energías que vienen con la primavera. Entonces había que purificar la casa, que limpiarla para estar preparados de una forma adecuada para que las nuevas energías lleguen a nuestras casas, las nuevas energías y frecuencias de luz y de amor. Y pues les invito a limpiar su casa física y energéticamente, prendan un incienso, pásenlo por toda su casa, pueden limpiarla también con sonido, si tienen una campana pueden sonar la campana alrededor de su casa para que el sonido y la vibración les ayude a limpiar. También pueden poner el mantra Om y dejarlo en su casa sonando. Ese también es una forma de limpiar un espacio y armonizarlo. Y también, después de limpiar su casa, recuerden que estas energías que entran con este portal de luz son energías de creación, de renovación, de curiosidad, de transformación, de generar cosas positivas, un impulso, recibimos un impulso para hacer todo eso que tenemos pendiente. Aprovechemos esta energía y viviremos con ella. También es un momento de compartir los alimentos. Podemos compartir fruta, podemos compartir lo que ustedes quieran y sobre todo los tradicionales tamales. Es muy importante el alimento que ustedes compartan, es la nutrición. Ustedes van a nutrir a la persona a la que le están compartiendo el alimento. Entonces, pónganle amor a ese alimento que ustedes van a compartir. Pónganle amor, pónganle una energía bonita para que se vaya ese alimento con una frecuencia alta, una frecuencia amorosa a la hora que ustedes nutran a la otra persona. Y es un momento muy bonito donde nos nutrimos al estar compartiendo los alimentos y es un momento muy sagrado. Aprovechemos este momento, contactemos con esta energía de luz y de amor y pues disfruten este momento, este día, y les recuerdo que cuando las mujeres nos unimos suceden cosas grandes y que si permanecemos unidas cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y en las efemérides feministas, en este libro que editó Feminismo Inc., que es una organización no gubernamental, recopila las fechas más importantes, por supuesto, feministas. Y este 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la Paz y la No Violencia desde 1964, según refiere este documento de Feminismo Inc. Y bueno, se eligió esta fecha en particular debido a que fue la fecha en que fue asesinado Mahatma Gandhi, este líder nacionalista y espiritual de la India y la principal figura de la resistencia pacífica en el mundo. El objetivo de esta fecha es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto de los derechos humanos, la no violencia y la paz. En 1988, la ONU proclamó el Decenio Internacional para una Cultura de la Paz y los principales valores que se promueven durante este día son el respeto, el amor, la justicia, la libertad, la paz,
la equidad, la igualdad, la tolerancia, la lealtad, la responsabilidad, la honestidad. La ONG Aldeas Infantiles SOS Venezuela indica que en esta fecha se busca recordar la necesidad que existe de educar inculcando la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, por supuesto, también la paz. Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestras niñas, niños y adolescentes en una etapa escolar adquirir conocimientos y actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes globales, críticos y comprometidos con sus derechos y los de las otras personas. Bueno, ya pasó el 30 de enero, pero es un gran motivo para seguir reflexionando acerca de cómo nos relacionamos con las demás personas, si nos relacionamos de una manera justa, en libertad, en igualdad, en tolerancia, en responsabilidad y honestidad, y sobre todo si nos relacionamos de manera pacífica y cómo resolvemos nuestros conflictos. Me parece que es fundamental que nos miremos al espejo y revisemos cómo resolvemos nuestros conflictos. Ahora, con motivo de la celebración de este Día de la Paz, pero de verdad que importante que todas y todos nos revisemos y empecemos a revisar nuestros conflictos y cómo los estamos atendiendo. Que no sea desde la violencia, sino que sea desde la paz. Muy bien, estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y vamos a una pausa y al regresar vamos a la entrevista con Regina Reyes Heroles. Estamos aquí en la entrevista en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy muy contenta y muy agradecida por la presencia tan relevante hoy en el programa de la escritora Regina Reyes Heroles. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Más bien, yo estoy honrada de que me hayas invitado. Muchas gracias. En verdad, les voy a decir brevemente quién es Regina. Ella es autora del libro Vivir como Reina y Gastar como Plebeya. Además, columnista de finanzas personales y emprendedora. Tiene más de 15 años como periodista de negocios y finanzas. Es columnista en finanzas personales en el periódico Milenio Diario y Opinión 51. Co-conduce con Ilana Sod el programa semanal Milenio Negocios en Milenio Televisión. Regina es cofundadora de Wellbe, plataforma de soluciones financieras para que las y los mexicanos tengamos control de nuestras finanzas. Y el motivo de que Regina esté hoy aquí es porque acaba de lanzar su nuevo libro, Vivir como Reina y Gastar como Plebeya, que me parece un tema fundamental que abordamos aquí desde otras perspectivas, pero que tiene que ver con esta independencia financiera, con que las mujeres no sabemos, no tenemos una cultura de aprender a manejar nuestro dinero. Primero, Regina, ¿cómo descubres que tienes que escribir este libro para mujeres? Bueno, es una buena pregunta porque la realidad es que en la investigación me fui dando cuenta de que las mujeres manejamos el dinero distinto, ¿no? En la palabra finanzas personales, la segunda palabra es muy importante, es personales. Y si además le metemos el factor de todas las brechas existentes que en México, porque las mujeres tenemos un salario menor, porque además trabajamos en casa y no se nos paga ese trabajo, porque además la pandemia nos tundió, ¿verdad? Entonces me parecía muy relevante que tuviéramos un lugar a donde ir, donde habláramos sobre mujeres y para mujeres, de estos casos, de lo que el dinero nos hace sentir y de cómo también resolver las problemáticas en las que nos encontramos todas, porque todas en algún momento vamos a tener que elegir un banco o sacar una tarjeta, elegir algo, un producto financiero. Y normalmente vamos a llegar sin tener suficiente información para elegir el producto financiero que a nosotras nos convenga más, ¿no?
no al revés, que siempre nos sentimos como agradecidas, así de, ay, qué buena onda, me dieron una tarjeta de crédito, cuando deberíamos decir, yo no quiero esta otra, ¿no? Entonces, creo que tener un espacio donde las mujeres pudiéramos no solo escuchar y leer a otras mujeres que cuentan sus historias de finanzas y sus miedos y sus todo, y después tener este acompañamiento de cómo tomas decisiones para hacerlo mejor. Después de la pandemia y en este contexto donde todo sale más caro todos los días, era realmente muy importante tener. Y ahora que mencionas la pandemia, pienso que también el mundo en esta transformación digital se aceleró, y entonces si antes algunas mujeres no considerábamos tener una cuenta en el banco, una tarjeta, ahora esta nueva realidad nos está obligando. Muchas, a lo mejor de mi generación un poco más adelante, no consideraban tener una tarjeta y han tenido que ir a bancos, ¿no?, que han ofrecido trámites sencillos. Este nuevo contexto está explicado, como mencionabas, en las voces y experiencias de otras mujeres. Háblanos un poco del contenido de tu libro. El libro está dividido en capítulos según tu etapa de vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 20 años y estar estudiando una carrera, por ejemplo, y trabajando al mismo tiempo, que tener 45 y empezar un negocio. Los contextos son totalmente distintos. No es lo mismo pasar, por ejemplo, por un momento de vida como tener hijos, que es una decisión que uno toma, ¿no? Y entonces cuando vas a tener hijos, también tu mundo financiero cambia y te tienes que fijar en otras cosas. Y cuando pasas, por ejemplo, por la pérdida de alguien, también se te mueven todos los procesos financieros y tienes que reajustarte. Entonces, primero partimos de ahí, ¿no? De que cada etapa de vida tiene un contexto financiero distinto. Y después son entrevistas a mujeres en ese momento de vida y cómo están manejando su dinero, acompañadas de cómo podrían hacerlo mejor, cómo establecer un plan que les funcione mejor, o cómo lo hicieron genial y siguieron todos los pasos y se pueden de alguna manera aplaudir y podemos tomarlas como un ejemplo que podríamos seguir. Sí, como un ejemplo y como una inspiración. Es fundamental conocer las historias de otras mujeres. Estamos conversando con Regina Reyes Heroles, quien es la autora de Vivir como Reina y Gastar como Plebeya. Y bueno, aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, por supuesto, desde una perspectiva feminista y de género, hemos venido hablando de la violencia económica y de lo importante que es que tomemos conciencia de, bueno, todas estas prácticas que normales, ¿no?, que forman parte de nuestra cultura, de no tener nuestra casa a nuestro nombre, que esté a nombre del esposo, el carro o la televisión, cualquier cosa, de que no tenemos cuenta de banco, no tenemos ahorros, que usualmente eso está en el control de los hombres. Ahora, en términos muy prácticos, para que nuestra audiencia, también compuesta por hombres, pueda tener acceso así un poco rápido a todo tu conocimiento y experiencia, Regina, ¿nos podrías compartir las 7 recomendaciones más relevantes para que las mujeres guíen su vida financiera? Oye, pues tendría que decir primero que compren el libro, porque ese ya es un primer paso. Hay que hacer el anuncio para que puedan tomar control de su dinero. No, pero un poco en serio, creo que tienes razón. Tenemos que entender primero que mientras no sepamos cómo manejamos el dinero, esa es la primera cosa que tenemos que hacer, no podemos tomar control de algo. Entonces, si no sabemos dónde estamos parados, no podemos establecer un plan. Y si lo pensamos, por ejemplo, en términos de un mapa, cuando llegas a una ciudad nueva, primero tienes que entender en dónde estás, saber a dónde quieres llegar, y entonces ves cuál es la ruta que mejor te conviene dependiendo de tus intereses, ¿no? Te vas por el camino más corto porque quieres ir muy rápido, pasas por los museos porque te quieres parar ahí, o buscas un lugar en donde comer en medio porque tienes hambre. Lo mismo es con el dinero, tenemos que saber en dónde estamos, y para eso realmente tenemos que hacer un presupuesto, y sé que todo el mundo me va a odiar por decir eso, pero si no sabemos a dónde se nos va el dinero, o si creemos que tenemos un control mental de cuánto gastamos,
estamos cometiendo un primer error. Y lo mejor es que este presupuesto sea lo más detallado posible, que tenga hasta los chicles. ¿Por qué? Porque si no tenemos una realidad financiera y no sabemos cómo y a dónde se nos van cada peso y centavo que tenemos, es muy difícil que entonces decidamos cuál es la ruta que tenemos que tomar. Creo que ese es el primer paso. El segundo, te diría, necesitamos voltear a ver nuestras deudas. El financiamiento no es malo, al contrario, el financiamiento te puede ayudar a crecer. Cuando pensamos en una familia, por ejemplo, que puede comprar una casa para vivir, ¿no? Entonces está generando patrimonio, un patrimonio que va a poder heredar, por ejemplo. Cuando pensamos en una persona que necesita un carro para trabajar, ¿no? Eso le va a ayudar a tener más ganancias. Puede ser una decisión importante y puede funcionarle para generar patrimonio y más si lo puede financiar. Entonces el crédito puede ser muy bueno, pero tenemos que saber cómo usarlo y cuáles son nuestros límites de endeudamiento. Entonces tener esa claridad, o sea, cuánto debo, a quién le debo y qué tan cara es esta deuda, no solo porque nos salga cara por los intereses, ¿no? Que, wow, pueden ser altísimos en este país, también porque emocionalmente pesa deberle a alguien cercano, ¿no? Como los intereses de una tarjeta de crédito, ¿no? Que a veces te endeudas de una manera muy sencilla porque la traes ahí a la mano y después es algo verdaderamente como una bola de nieve de la que no puedes escapar. Sí, y ahí solo te diría un dato con el que se tienen que quedar, es una tarjeta de crédito donde solo estamos pagando el mínimo. Hay algunos plásticos en donde los intereses llegan a ser de casi 100%, es decir, que si compraste algo en 10 pesos y no lo pagaste, sino que lo fuiste financiando con tus mínimos, te va a costar lo doble, ¿no? Más o menos. Entonces, tenemos que entender eso primero y saber cómo vamos a ir pagando esas deudas. Ese es un tema muy importante. El tercero, te diría, es que tenemos que dejar de pensar que no somos ahorradores, porque si preguntas, la mayoría de las personas te dicen, no, es que es súper difícil ahorrar, yo no puedo, no me alcanza. Y sí es cierto, no alcanza para ahorrar, si lo pensamos así, ¿no? Si lo pensamos al revés, si decimos, yo quiero lograr un viaje, por ejemplo, pues lo hemos logrado. Todos hemos logrado algo, pero porque le pusimos nombre, apellido y un plan y logramos juntar el dinero y sabíamos cuánto necesitamos para cuánto. Entonces hay que cambiar esa manera de ver, hay que apostarle a que sí podemos y planear nuestras metas financieras, ponerles nombre y apellido para lograrlas. De ahí te diría, si no somos inversionistas, estamos perdiendo dinero todos los días. La inflación, ahora el último dato es como de 7.94, si mal recuerdo. Eso quiere decir que si nuestro dinero está abajo del colchón o en nuestra cuenta de banco, de hoy a mañana ya perdió 7% de su valor, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar algo donde nuestro dinero por lo menos se proteja de eso, y eso es muy importante. Creo que ahí vamos en 5, me apuro. 6 es planear a largo plazo, sobre todo las mujeres. Nosotras entramos y salimos de trabajos, ganamos, luego no ganamos dinero, ahorramos, luego no ahorramos. Entonces es muy importante que sepamos que vamos a vivir más que los hombres y que por eso deberíamos de pensar muchísimo más a largo plazo cómo vamos a vivir a partir de los 60 y tantos años si queremos dejar de trabajar. Y por último, 7, así rapidísimo, hablemos de dinero. Okay, sí. Sí, ¿a qué te refieres cuando dices hablemos de dinero? ¿Las mujeres no hablamos de dinero? ¿Qué piensas de eso? Creo que nadie habla de dinero, ¿no? Necesitamos empezar a generar una tribu ahí de mujeres donde nos contemos lo horrible que es que te hablen a las 7 de la mañana porque no has pagado la tarjeta y compartirlo y que alguien te pueda dar una recomendación de cómo le hicieron. Necesitamos hablar de lo complicado que es que suben los precios pero no el ingreso. O sea, todo esto genera emociones y estrés. Somos el país más estresado por el dinero en el mundo, México. Entonces, si no empezamos a hablar de dinero, hombres con mujeres, mujeres con hombres, con todo el mundo, ¿no? De, oye, ¿cómo es? ¿Qué has hecho tú que te sirva? Pues, ¿no? Y no porque podamos hacer lo mismo, sino porque a lo mejor encontramos algo que pueda guiarnos en el camino correcto. Hablar de dinero es lo que le va a quitar esa etiqueta de que somos interesadas o somos
solo estamos pensando en eso, o que somos súper codas, o que nada. O sea, hablar de dinero es como estar hablando de algo muy común, como que estamos comiendo todas las semanas para estar más saludables. Claro. Me encanta que propongas este gran tema de que el dinero debe estar sobre la mesa como un tema de conversación cotidiano. Es más, hasta decimos, perdona la indiscreción, ¿cuánto estás pagando en este? Perdona, como, ¿no? Como una gran indiscreción. Y yo también pienso ahora, esto que nos dices de hay que hacer un presupuesto detallado me parece fundamental, porque en el caso de pues las mujeres que estamos siendo siempre acosadas y perseguidas por la imagen, ¿no? Ya sabes, de belleza, cuánto gastamos en cirugías plásticas, en tintes, en el arreglado de las uñas, o sea, en todo lo de belleza. O sea, si hacemos un presupuesto, ya sabemos que es una industria multimillonaria a nivel mundial, pero si lo ponemos así en blanco y negro y lo comparamos con, no sé, otros proyectos o metas o sueños que tengamos a realizar y que tengan que ver con el dinero, veríamos que estamos invirtiendo una cantidad enorme, enorme. Estamos conversando con Regina Reyes Heroles sobre este tema que para mí es apasionante, sobre pues las finanzas de las mujeres a partir de este libro que escribió Vivir como reina y gastar como plebeya. ¿Por qué vivir como reina y gastar como plebeya? O sea, pero si no queremos gastar siempre, ¿para qué vamos a querer el dinero? Háblanos un poco de esto. Vivir como reina, porque creo que cada una de nosotras somos las reinas de nuestro propio reino, lo hemos inventado, sabemos qué queremos, hemos tomado decisiones de, ¿no?, cómo queremos vivirlo y en dónde y por qué y con quién, ¿no? Entonces eso es importante, que nos pongamos a nosotros en ese rol relevante de que nosotras decidimos, queremos y podemos. Y el gastar como plebeya, porque al final sí es muy importante que tengamos este control de que dentro de este papel donde queremos lograr todo y ser las reinas de nuestro mundo, es muy importante que entendamos qué está pasando siempre en el nivel más básico de nuestro dinero, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, cuánto estamos ganando, cuánto estamos pagando, cuánto estamos perdiendo, ¿no? Y por qué hemos decidido hacerlo así. Gastar como plebeya te permite, de alguna manera, tener control de tu dinero, saber a dónde se va cada peso, que eso es algo que las reinas no hacen, pero si lo haces así, entonces tu vida como reina puede ser mucho más tranquila, tú vas a tener el poder de decisión y tú vas a poder decidir no solo qué quieres hacer, sino cómo lo quieres hacer y en qué sí gastar. Ahora que decías lo del mundo de la belleza, el tema no es cuánto se va ahí, sino si para nosotros es un punto, es una prioridad, entonces hay otras cosas que puedes dejar de gastar para gastar todo lo que tú quieras en tu tinte, en tu masaje, en tu facial, en lo que tú quieres, claro, en tu cirugía plástica. Pero entonces hay otras cosas que si no tienes control, pues no sabes a dónde se está yendo y a lo mejor hasta podrías hacerte 2 masajes al mes en vez de 1. Entonces, ¿no?, un poco este balance entre ese conocimiento de a dónde se te está yendo el dinero te permite lo otro, que es hacer lo que tú quieras. Y seguramente hay ahí un montón de fugas en este aparente control, ¿no?, en la mente de las finanzas. O sea, yo pienso si nos compramos un café en cualquier cadena, diario. O sea, sumas y al final del mes puede ser una cantidad muy importante, ¿no? O las salidas a comer a restaurantes también pueden ser, o no sé, salir con los amigos, cada cuándo y cuánto inviertes y a qué lugares. Y no sabes, no, porque en tanto no lo pongas en este presupuesto. Regina, platícanos dónde podemos encontrar tu libro, dónde podemos conocer más de ti, cuáles son tus redes sociales. Fundamentalmente transmitimos y nos vemos acá en Quintana Roo, en todo el estado, Cancún, por supuesto, Playa del Carmen, Carrillo, Puerto Chetumal. Quienes estamos lejos y no podemos ir a la librería a la Ciudad de México, ¿dónde lo podemos conseguir? En todos los sitios digitales de las librerías, ¿no?, se puede pedir en línea y va a llegar hasta donde estemos todos, no importa dónde. También la editorial, que es Madre Editorial, tiene, si quieres te comparto la liga para que después la puedas compartir. También se puede pedir ahí y entonces llega a donde sea que estemos.
Y en términos de redes sociales es @vivir como reina o diagonal vivir como reina en todas, para que también digo, si quieren un poco ahí estoy compartiendo no solo fragmentos y cositas del libro, sino un poco cómo podemos las mujeres ir retomando un camino de regreso hacia la salud financiera, porque todas la hemos tenido y lo hemos conseguido, pero luego como que se nos desbalancea y nos dejamos ir. Entonces podemos regresar a eso y que se animen a lo que decíamos hace rato, Aide, de empecemos a hablar de dinero y a darle, por lo menos entender que es una herramienta que permite estar tranquilas, que creo que es lo que muchas estamos buscando. Sí, fundamentalmente eso, porque además la vida pasa muy rápido, los años pasan muy rápido y a la vuelta de la esquina ya estamos en los 60, 70 y qué onda con el retiro y bueno, pues ya a lo mejor ya no trabajamos, ya no tenemos ingresos, pero se puede planear, como bien decías, a largo plazo. Muchísimas gracias, Regina, por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento, tus reflexiones y esta conversación sobre tu libro, Vivir como Reina, Gastar como Plebeya. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que abordamos todo, de verdad te lo agradezco a ti y a todos los que están del otro lado y que nos van a escuchar y ver. Sobre todo que piensen en eso, ¿no? Que piensen cómo definirían la relación que tienen el dinero o con el dinero hoy y cómo les gustaría que esta fuera. Y este es un primer paso para ver entonces qué tienes que hacer. Sí, qué padre cierre. Espero que no conteste la mayoría que una relación tóxica. Veamos qué pasa, me encanta. Que nos vayan comentando aquí. Ups. Bueno, lo sabrán cuando hayan hecho su presupuesto, sabrán si tienen una relación tóxica o sana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Regina. Te mando un fuerte abrazo y esperemos que pronto regreses aquí a Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con más conocimiento tuyo acerca de las finanzas, especialmente para las mujeres. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, como saben, abarcamos gran parte de los quehaceres de las mujeres. Y en este caso, hoy tenemos a la primera historiadora de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. ¿Qué te parece, Angélica? ¿Cómo estás? Ay, pues muy bien, pues qué gran honor, oye, hasta me estoy intimidando de ser la primera historiadora en tu programa, pues qué gusto y qué honor, a tus órdenes, Aide. Qué padre, porque las mujeres han participado en todos los campos del conocimiento, del quehacer científico, de las artes, pero no necesariamente lo sabemos, no están visibles, no las conocemos y eso me da muchísimo gusto que Angélica Vázquez del Mercado esté aquí. Les voy a platicar brevemente quién es. Ella es historiadora por la UNAM. Actualmente se desempeña como asesora en programas de divulgación y difusión cultural, artística y educativa. Desde hace 30 años está dedicada a la divulgación histórica y la promoción cultural para diversos públicos, escolarizados y fuera del aula. También ha sido historiadora que se ha dedicado al estudio de la historia de México con especialidad en el siglo XIX y en el Porfiriato. Ha impartido clases en diferentes niveles y foros y el año pasado inició este programa Cafés con Historia, que es el motivo de su participación aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. También fundó en 2019 la empresa Manglar Ecosistemas Culturales con el fin de desarrollar programas de sostenibilidad y patrimonio acordes con la Agenda 2030 de la ONU. Muy bien, pues arranquemos y entremos en materia. ¿Por qué consideras, Angélica, importante conversar sobre la historia? Sí, muy buena tu pregunta. Fíjate que tradicionalmente y tristemente la historia se enseña muy mal, no solo en México, no somos el único país donde sucede esto. En general se enseña muy mal, nos la enseñan pésimo desde la primaria, al grado de que si preguntas a los niños, las niñas, los jóvenes, generalmente te van a decir que la materia que más les choca es historia. Y tienen razón, tienen toda la razón, porque nos dedicamos a atiborrarlos de información, a
querer que tengan un conocimiento enciclopédico, ¿no? Como si fuera necesario saberlo todo. Y yo te voy a decir, aquí entre nos, te voy a contar, yo tengo un síndrome de la historiadora, y es que si me preguntas nombres y fechas, generalmente no me las sé, ¿no? Porque a mí no es lo que más me importa, y eso tiene que ver con lo que te comento, lo que te estaba comentando hace un momento. Lo que deberíamos de estar enseñando, no solamente en la escuela, sino fuera de la escuela, es a comprender los procesos, a comprender las causas que dan lugar a determinados eventos, periodos, problemas, o grandes manifestaciones de la historia, e incluso personajes, ¿no? Por eso para mí es muy importante conversar sobre historia, para que podamos tener una mejor comprensión de nuestro presente. Y yo lo digo de una manera muy romántica y muy cursi, y quizá, ¿por qué no imaginar mundos mejores, un mundo mejor en el futuro, ¿no? Realmente soy una convencida de que ese conocimiento histórico, entre más sepamos, entre más entendamos que la historia no la hacen los grandes hombres, ni estas estatuas de bronce, ¿no? Como llamaba mi maestro Luis González y González, la historia de bronce, no. No, no, no. La historia la hacemos los seres humanos, las personas, las que tienen su nombre en las enciclopedias o en los libros de texto, y las que somos del el común. Por eso para mí es muy importante generar estas conversaciones, sobre todo con un público en general. ¿A qué me refiero? Afortunadamente, fíjate qué curioso, mis grupos generalmente son más de mujeres. Las personas que más se interesan por este programa de Cafés con Historia son mujeres. Tengo muy pocos hombres. ¿Mande? ¿Alguna teoría? ¿A qué se lo atribuyes? No lo sé, fíjate, me da curiosidad. No sé si venimos cargando una cosa como de que eso es algo para gente que le queda tiempo, ¿no? Como que si te sobrara tiempo. Y te quiero decir que todas las mujeres que participan en mis cafés son profesionistas, se mueven para un lado y para el otro, son también madres de familia, como suele suceder, ¿no? Se ocupan de sus casas, de sus hijos, como yo, y trabajan de lunes a viernes y sábados y domingos, si es necesario, ¿no? Entonces, no te sé decir exactamente por qué, pero es muy afortunado, ¿no? ¿No crees? Sí, y no creo que le sobre para nada tiempo, porque generalmente las mujeres tenemos dobles o triples jornadas. Nos hacemos cargo de mucho trabajo que no se están haciendo cargo los hombres, y que les correspondería particularmente la crianza de los hijos y las hijas que nos dejan a nosotras, el cuidado de los adultos mayores, la limpieza de la casa, la cocina, el súper, es decir, todas esas tareas que se supone solamente deberíamos hacer las mujeres, bueno, pues para nosotras son carga doble y triple. Y sabes qué también pensaba ahorita, Angélica, sobre también una gran deuda que pienso tiene la academia con las mujeres y su participación en todos los procesos históricos, porque usualmente han tenido el protagonismo los hombres, cuando las mujeres, como si las mujeres no hubiéramos existido. No sé, pensando en la revolución, Totalmente de acuerdo. la independencia, Sí. ahí donde estábamos. No, ¿quién sabe? O sea, como si el mundo hubiera estado solamente poblado por hombres y ellos hubieran participado, con algunas excepciones, hay mujeres destacadas, pero escasísima. Yo me imagino siempre una historia contada con la participación real de las mujeres, y sería una historia completamente diferente. Estamos conversando con Angélica Vázquez del Mercado, historiadora, y el pretexto de traerla aquí a Feminismos en Corto sin tanto rollo es porque ella está llevando a cabo esto que se llama Cafés con Historia, y un poco ya nos comentó sobre este prejuicio de que las personas consideran la historia aburrida. Yo creo que sí, yo vine la verdad a descubrir un gusto por la historia ya bien reciente, y tiene que ver, ¿consideras que tiene que ver como con los sistemas educativos, o qué otra, o cómo se podría también corregir? Sí, absolutamente. Nada más para complementar un poco mi respuesta anterior, que bueno, te decía lo que podríamos suponer, pero en realidad lo que yo creo que predomina en todas estas mujeres que participan en los cafés con historia, que son estas charlas que nos reunimos en híbrido, a veces presencial, a veces en Zoom, ¿no? O generalmente en Zoom, lo que predomina es la curiosidad. Tienen un ansia de conocimiento.
O sea, yo lo que pasa es que no te podría decir que eso es de género, pero está sucediendo, ¿no? Yo lo veo, hay mucha curiosidad por conocer, por encontrar explicaciones distintas a las que tradicionalmente, que eso es lo que yo les ofrezco, o intento ofrecer, justamente que no veamos la historia de esa manera aburrida, ¿no? Que no es una historia, lo que nosotros conversamos no tiene que ver con que te aprendas la fecha, los nombres, el lugar, no. O sea, sí es importante que nos ubiquemos en tiempo y en espacio, pero yo lo que quiero es que veamos justamente qué hay detrás de esas historias que nos han contado tradicionalmente. Te voy a dar un ejemplo. Vemos mujeres del siglo XIX. Y yo digo, claro, cuando ahorita tú mencionabas la revolución, cuando nos dicen, es que las mujeres en la revolución son las Adelitas. ¿Cuál es el papel de las Adelitas? Compañeras de los hombres. Y no, a ver, no solamente somos compañeras de los hombres protagonistas de la historia, ¿no? O sea, hay mucho más que eso en las mujeres. Sin las mujeres del siglo XIX, si no nos acercamos a las mujeres del siglo XIX, no podemos entender ni los feminismos, ni los movimientos sociales, ni de derechos humanos de la actualidad, ¿no? A ver, cuando decimos, es que solamente estaban dedicadas a la casa, solamente dedicadas a los niños, y yo lo que quiero es que cambiemos esa visión y digamos, solamente, ¿realmente es poca cosa? No, ¿no? O sea, en mi opinión, no es poca cosa. O sea, estar a cargo de educar, formar a las personas que van a salir como ciudadanos o como pandilleros, no queremos, ¿verdad? Pero bueno, las que están empujando y creando esa sociedad, en realidad son las mujeres, ¿no? Por eso me parece que lo que yo les propongo en Cafés con Historia es que tratemos de darle la vuelta a esa narrativa que nos han estado, duro que te dale, ¿no? Queriendo imponer, y que abramos nuestra mente y que reconozcamos que es muy valioso también dedicarse a la cocina, ser guardianas del patrimonio gastronómico. ¿Es poca cosa? Me parece que no, ¿no? No, absolutamente no. Y sabes qué, yo he reflexionado mucho acerca de la cocina y las guardianas y las creadoras de todo un patrimonio gastronómico de nuestro país. Y a mí la verdad me da muchísimo coraje que hoy por hoy sean los hombres chef los destacados a nivel mundial. O sea, fueron las mujeres, por lo menos en México, me consta, lo sé por la propia historia, que son las mujeres las que han creado todo ese patrimonio cultural gastronómico, y son los hombres los grandes chefs. O sea, claro, ejemplos, Patricia Quintana, Marta Chapa, pero no es como lo general, ¿sabes? No reconocidas a las mujeres como estas guardianas de las que tú... Bueno, esa es otra visión a través de la perspectiva. Pero justamente para eso ese es nuestro acercamiento al pasado. O sea, mi propuesta de acercamiento al pasado es que veamos, a ver, sí, hay nombres importantes, desde luego. Yo en mis redes sociales me gusta y suelo poner, no diario, pero con bastante frecuencia, notas o acercamientos a temas históricos, y generalmente procuro que un gran porcentaje vaya dedicado a mujeres que no conocemos tanto, porque a lo mejor conocemos a las tradicionales que son padrísimas, ¿no? Frida Kahlo, no sé qué, ¿no? Como que las de siempre. Pero hay un montón de mujeres en la ciencia, en las artes, en los deportes, que también han abierto, han hecho camino, han abierto el camino para que sucedan muchas cosas, no solamente para otras mujeres, sino para la humanidad, ¿no? Básicamente. Entonces, esa es la intención de acercarnos al conocimiento histórico, ¿no? Ver el otro lado, el lado B de la historia, no la anécdota para que nos regodemos y a ver dónde cuento esta anécdota, en qué escena la meto, ¿no? Sino para que podamos comprender un poco más qué es lo que somos también nosotras, ¿no? ¿Qué nos construye desde ese pasado? ¿Cuáles son nuestras herencias? Y que a lo mejor son mujeres, para que sigamos hablando del tema de la gastronomía, son cocineras que no aparecen en un recetario, no aparecen no tienen su restaurante, pero sin embargo son aquellas mujeres que reunieron a la familia alrededor de una mesa, y entonces queremos conversar y queremos conocer, bueno, cómo se comía hace 200 años, qué se comía lo mismo que ahorita,
¿no? ¿Cómo hacían? ¿Cómo preparaban? ¿Comían manatí? ¿No? Se preparaba el manatí, ahora ya no comemos manatí, desde luego. En fin, todos esos cambios, esas transformaciones a lo largo del tiempo, pero siempre tratando de hacer una reflexión final donde todas, y digo todas porque de verdad que la mayoría son mujeres, tengo, como te decía, son pocos hombres, todas podemos reflexionar y aportar y decir, ah, bueno, sí, ya entendí, estoy entendiendo por qué la vida social así es ahorita, por qué en la política pasa tal cosa, quizá la economía, ¿no? O sea, siempre tratando de hacer una reflexión en nuestro presente y yo siempre les propongo que reflexionemos también hacia el futuro, o sea, ¿qué hacemos con este conocimiento? Como te digo, no es nada más para que lo platiquemos, ¿qué Ah, hacemos con este conocimiento? Ujú. yo creo que pues yo aventuraría una respuesta: ¿qué hacemos con este conocimiento? Si Ujú. quienes participan en tus cafés con historia se enteran de que la participación de las mujeres también fue destacada, que también pudo influir en algún hecho histórico muy relevante, pues ya con esto, de allí ya tú ves tu realidad diferente, ¿no? Ves a tus congéneres de otra manera, dices, ay, no, no hemos sido siempre este, el patito feo, por decirlo de la manera más coloquial, sino que sí hemos tenido una importancia, sí hemos hecho aportaciones relevantes, trascendentes. Y pensaba también ahora que conversas sobre eh, este lado B de la historia, cuánto falta también por indagar en este lado B de la historia propia de Quintana Roo, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, María Huicap, una mujer muy importante en la guerra de castas, que no está reconocida al menos de manera regular u oficial, ¿no? Por ejemplo, vemos Ujú. a puros hombres reconocidos y sus efigies y estatuas en varias partes del estado y en los libros, y a María Huicap, que fue importantísima. No hay reconocimiento, no hay muy poca documentación, pocos libros, entonces ahí hay una deuda importante. Por ejemplo, ahí hay una mujer que ahí como por interés particular de una historiadora de Georgina, se me va ahorita su apellido, pero por ejemplo, de mujeres en particular, mujeres, ¿verdad? Como tú, destacando eso. Bueno, estamos conversando con la historiadora Angélica Vázquez, porque ella está realizando esta serie de encuentros y de reuniones que se llaman Cafés con Historia. ¿Cómo eliges los temas que abordas en estos cafés, Angélica? A veces me expresan sus curiosidades, ¿no? Y quieren saber de algún determinado tema, pero generalmente fíjate que bien ha dado resultado porque generalmente me piden que sean, que no sea un solo un tema por clase, sino que podamos verlo un poquito más a detalle, un poco más a largo plazo para una mejor comprensión. Pero justo este año, precisamente, me propuse buscar indagar más yo misma, ¿no? En prepararme más para poder compartir esa información de aquello de lo que no hablamos, de aquello que invisibilizamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las raíces africanas, ¿no? O sea, hemos dicho por mucho tiempo y reconocemos o nos reconocemos mestizos como si fuéramos solo el mestizaje fuera español con India, ¿no? Y no, o sea, todos los mexicanos tenemos una raíz, somos afrodescendientes de un modo o de otro. No, no quiero decir solamente en términos de sangre, sino también en términos de herencia cultural. Entonces, ese es un tema que me interesa mucho, como te comento, el tema de las mujeres muchísimo, muchísimo. Y no tengo un interés particular en decir, ah, las mujeres somos mejores. No, 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 para nada. O sea, simplemente es conocer más, entender más y pues, insisto, para comprender también lo que nos está pasando ahorita, valorar ese pasado, resignificarlo, volverlo a narrar, guardarlo, compartirlo, reflexionar, cuestionar, ¿no? Yo siempre les digo que no me crean todo lo que les digo, que al contrario, ¿no? Quiero que no me crean, quiero que duden de mí, quiero generar esa duda y que tú vayas y busques e investigues por tu cuenta y digas, ¿será cierto lo que me dijo? ¿No? Y que luego vengas y me digas, ah, no era tan preciso lo que me estabas diciendo. No, el chiste es provocar la curiosidad. Si no tenemos curiosidad, no resolvemos problemas,
no sabemos cómo resolver problemas y no tenemos imaginación, porque la historia también es imaginación. Tenemos que llenar los huecos de ese pasado porque es imposible que sepamos el 100% de lo que sucedió en el pasado. Nada, ni nosotras mismas. ¿Qué pasó ayer? ¿Lo podemos decir exactamente cómo fue? No. Entonces, nuestra intención, nuestra pretensión es acercarnos lo más posible desde esa perspectiva de encontrarnos para dialogar, para reflexionar, para cuestionarnos. Justamente esa es la intención de Cafés con Historia. Qué padre, Angélica, me emociona muchísimo que estés haciendo esto, que estén reflexionando, que también propongas un pensamiento crítico, que propongas la duda también como un mecanismo para acceder al conocimiento. Está padrísimo. Estamos llegando ya al final de esta entrevista con la historiadora Angélica Vázquez, pero antes de despedirnos, le quiero preguntar sus redes sociales, cómo entramos en contacto contigo, quienes estén interesadas o interesados en participar en los Cafés con Historia. Padrísimo, muchas gracias por el espacio. Sí, me encuentran en Instagram y en LinkedIn como @GeliBME. Lo deletreo es G de gato, E de elefante, L de Lulú, I de Irene, B de Vázquez, M de Mercado, E de Espinosa, Gelibme. Y en Facebook también como Angélica Vázquez del Mercado y como @Gelibme. Estoy a sus órdenes y me encantará que se sumen a nuestros Cafés con Historia, que de verdad lo disfrutamos. Son espacios de conversación, son encuentros, son justamente encontrarnos con el pasado de una manera amable, divertida y, insisto, también muy crítica y muy reflexiva. Qué padre, me encanta. A mí me gusta muchísimo la historia, estaremos pendientes de tus cafés. Ya estás invitada. Muchas gracias. De los temas también, seguramente habrá algunos temas que les parezcan interesantes a unas, luego a otros, y así. ¿Qué pensaba, por ejemplo, en esta forma también de conocer los sucesos en nuestro caso, México, pero en ese momento, ¿qué ocurría en otros lugares, ¿no? En el caso de los movimientos feministas que bien referiste al principio, cómo llegaban esas noticias a México, ¿no? A través de qué, o la Revolución Francesa, cómo impactó en nuestro país. Todo eso también es bien padre conocerlo, y no nos enseñaron la historia así, por eso también nos pareció muy aburrida, pero con este planteamiento de Angélica Vázquez, bueno, es una nueva manera de entender nuestro pasado, pues para prepararnos, para no repetir errores, y también para divertirnos y tener otros temas de conversación. ¿Algo más que agregar, Angélica? Nada, se me pasó decirte, darte toda la razón de lo que nos falta estudiar y conocer más sobre la historia de Quintana Roo. También asumo esa responsabilidad y creo que tenemos que, estamos obligados, sobre todo los que vivimos en Quintana Roo, muy importante, porque eso nos acerca a nuestro patrimonio, nos da identidad, nos da una herencia, y eso nos hace valorar más. La frase es: no se ama lo que no se conoce, ¿no? Y por eso es muy importante conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. No se ama lo que no se conoce. Con esa frase nos despedimos. Un gran abrazo y muchísimas gracias, estimada Angélica Vázquez, por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y hasta la próxima. Bueno, y así llegamos al final de esta emisión, la número 83 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Me gustó muchísimo estar aquí contigo. Espero que te hayan gustado los contenidos de este programa que preparé con mucho cariño y sobre todo con mucho ánimo de contribuir a esta reflexión sobre el papel de las mujeres, de los hombres, por supuesto, el valor de la igualdad y el valor de la paz. Hoy que hablamos tanto de violencia por estas noticias terribles de los feminicidios, pero también hablamos de la paz. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Política Sureste, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, a Rocío Santos, directora de Mujer Total, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE Telecún, y Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres todos los días en México. Muchas gracias y hasta la próxima.